La clase de ahora va a ser acerca de los adjetivos demostrativos, ¿sí? ¿Qué es un adjetivo demostrativo? Los adjetivos demostrativos en inglés se utilizan para señalar y especificar la posición u ubicación de un sustantivo, bien sea persona, lugar o cosa, en relación al hablante, ya sea en términos de distancia, que esté cerca o esté lejos, ¿ya? Tenemos 4 adjetivos demostrativos, que es this, that, this and those, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, el cual es this. This se traduce al español como este o esta, haciendo referencia a una persona, objeto o lugar. Se usa para referirse a algo cercano en singular. ¿Qué quiere decir en singular? Que se va a referir solamente a una sola cosa, a una persona, cosa, objeto. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice, this is an apple. Esta es una manzana. Como dije, el this se utiliza para referirse a una sola cosa que está cerca, ¿sí? Seguimos con el siguiente adjetivo demostrativo, que es that. That se traduce al español como ese, esa, aquel o aquella. Se usa para referirse a algo más lejano en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a referir a alguna persona, cosa que esté lejana, pero que sea solo una, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, nos dice that is an apple. Esa es una manzana, ¿sí? Como podemos observar, aquí está señalando a la manzana, pero en una distancia lejana, ¿sí? Solo para referirse a una sola cosa. Seguimos con el siguiente adjetivo demostrativo, el cual es this. This se traduce al español como estos o estas y se utiliza para referirse a cosas cercanas, pero en plural. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza para referirse a cosas que están cerca, pero dos o más cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, these are apples. Estas son manzanas. Como pueden observar en el dibujo, aquí nos está señalando a las manzanas que están cerca y dos o más manzanas, ¿sí? En plural. También tenemos el adjetivo demostrativo those, que se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas. Se usa para referirse a cosas más lejanas en plural, ¿sí? La diferencia del these y el those es que el those también se le utiliza para hablar de dos o más cosas, pero que estén lejanas, ¿sí? Tenemos el ejemplo aquí que dice those are apples, que significa esas son manzanas, haciendo referencia a algo que esté en lejana distancia. Acá tenemos unos ejemplos, nos dice choose the correct option, elige la respuesta correcta. En este caso tenemos, aquel caballo es muy rápido. Lo primero que debemos de fijarnos es en el sustantivo, que en este caso es el caballo. Ya sabemos que está hablando solamente de un caballo, de un animal. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería that. ¿Por qué that? Porque nos está diciendo aquel caballo. Quiere decir que está en una lejana distancia. La respuesta correcta es that horse is very fast. Aquel caballo es muy rápido. Seguimos con la siguiente. Nos dice igualmente que escojamos la respuesta correcta. Tenemos, estos niños están corriendo. La respuesta correcta aquí es this. ¿Por qué es this? Primero nos está señalando que el sustantivo, en este caso es niños, está en plural, ¿sí?
porque dice estos niños y nos está haciendo referencia a que están en una cercana distancia. Por lo tanto, la respuesta correcta es this. These children are running. Seguimos con el siguiente ejemplo. Nos dice, aquellos son sus zapatos. Aquellos son sus zapatos. Ya sabemos que cuando estamos hablando de zapatos, estamos hablando de plural, porque son dos partes, ¿sí? En este caso también tenemos aquellos. La respuesta correcta en esta pregunta es those. Those, porque está en plural y nos está hablando de que los zapatos están en lejana distancia. Seguimos con la siguiente y última que dice, esta es mi comida favorita. Nos está haciendo referencia al sustantivo de comida favorita. En este caso está en singular porque está hablando de una sola cosa. ¿Qué usábamos para decir que es singular? El this. Adjetivo demostrativo this. ¿Y cómo nos damos cuenta que es this también? Porque está esta, nos está haciendo referencia a que está a cercana distancia. La respuesta correcta sería this is my favorite food.